Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de esta serie de lecturas que le estamos dando a las iniciativas de reforma constitucional enviadas por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados, las cuales ya están en discusión. En esta ocasión entraremos en la reforma electoral, en la cual vamos a hacer 2 o 3 entregas. En esta primera vamos a leer todos los motivos, lo que se está proponiendo. En una entrega posterior, quizás 2, dependiendo lo largo que es, porque es una reforma bastante amplia, estaremos dando lectura a cómo quedaría exactamente ya la Constitución con estos cambios. Le doy lectura al documento. Va dirigido hacia la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto por su digno conducto ante esa honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años. Especialmente, se busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos, insertar el principio de austeridad en el sistema electoral de partidos, facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, fortalecer a los organismos administrativo y jurisdiccional en materia electoral, salvaguardando el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales, y homologar los procesos electorales locales y el método de representación. Para el particular, se propone reformar los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los objetivos siguientes. 1. Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. 2. Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder. 3. Garantizar la libertad política para todas las ciudadanas y ciudadanos. 4. Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político. 5. Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativas y judiciales únicas, bajo el principio de la austeridad. 6. Elegir, mediante voto secreto, directo y universal, a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargos de los poderes de la Unión. 7. Se eliminan 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores, para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados electos por mayoría en igualdad número de distritos, y con 64 integrantes del Senado, 2 electos por cada entidad federativa, según el principio de mayoría relativa. Este principio aplicará para la elección de diputados locales en las entidades federativas. 8. Se establecen parámetros poblacionales objetivos para fijar el número de legisladores locales, regidores y concejales. 9. Se reduce a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos y se regulan las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de estos. 10. En materia de revocación de mandato y consulta popular, se propone reducir a 30% la participación requerida para que sus resultados sean vinculatorios. Asimismo, se homologa la fecha para realizar la revocación de mandato para el mismo día de las elecciones ordinarias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión, así como la consulta popular. 11. Se incorporan en los temas que no pueden ser objeto de consulta popular los relacionados con el sistema fiscal
incluyendo sus bases, tasas y tarifas, y la organización, funcionamiento y disciplina de la Guardia Nacional. Asimismo, se elimina la restricción de aquellas vinculadas en materia electoral y a las obras de infraestructura de ejecución. Financiamiento de partidos políticos. Artículo 41. Uno de los temas que suscita mayor indignación en la opinión pública es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con año son entregados a los partidos políticos nacionales y locales para sometimiento de sus estructuras y la obtención del voto. El Estado mexicano destina cada año alrededor de 11,000 millones de pesos en subsidios públicos a las actividades ordinarias de los partidos políticos, planilla laboral y bienes muebles e inmuebles, es decir, a la manutención de aparatos burocráticos. Cuando se introdujo el sistema de financiamiento anual de los partidos, se buscaba tener las transferencias subrecípticas de dinero público a favor del partido oficial, principal elemento de inequidad respecto a otras expresiones políticas. El financiamiento público a los partidos políticos para su aplicación en campañas electorales y actos tendientes a la obtención del voto se convirtió en un requisito indispensable para garantizar contiendas justas y equitativas. Sin embargo, el sostenimiento de su estructura burocrática durante tiempos no electorales nunca ha terminado de justificarse socialmente, dada la proliferación de élites partidistas ajenas al interés público y representatividad ciudadana. De acuerdo con la encuesta cívica realizada cada 4 años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2020 los partidos políticos fueron la institución pública más desacreditada, entre otras razones por el costo económico que significa para la sociedad mexicana. El sistema de partidos democrático se funda en partidos políticos, cuya legitimidad y capacidad de acción política se basa en el apoyo social, producto de sus propuestas programáticas, es decir, de su capacidad de obtener el apoyo ciudadano como única condición viable para el ejercicio del poder. Por esta razón, la presente iniciativa propone reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y para el gasto de campañas durante la contienda electoral. Lo anterior obedece a la necesidad de que nuestro régimen de partidos no genere costos injustificados ni incongruentes. En cuanto a la obtención de recursos privados, tanto para el sostenimiento de sus actividades ordinarias como para sufragar gastos de campaña durante los procesos electorales, se establecen reglas precisas, ordenando que los partidos políticos identifiquen y reporten la fuente de todo recurso obtenido, sin exceder los topes señalados en la legislación. Los recursos provistos no serán deducibles de impuestos. Se prohíbe que una misma persona física done en un año calendario a más de un partido o candidatura independiente y que se apliquen recursos obtenidos para el sostenimiento de actividades ordinarias en gastos de campaña o el pago de deudas contraídas para cubrir procesos electorales anteriores. A lo anterior, hay que sumar el financiamiento ordinario a los partidos políticos locales, que se representan en la siguiente tabla. Financiamiento ordinario a partidos políticos locales en 2021. Aguascalientes, 60,361,446 pesos con 46 centavos. Baja California, 171,297,839 pesos con 75 centavos. Baja California Sur, 32,930,712 pesos con 17 centavos. Campeche, 75,487,782 pesos. Coahuila, 130,777,751 pesos con 99 centavos. Colima, 33,054,383 pesos con 28 centavos. Chiapas, 222,713,240 pesos con 22 centavos. Chihuahua, 167,941,846 pesos. Ciudad de México, 458,781,837 pesos con 75 centavos. Durango, 80,265,995 pesos con 21 centavos. Guanajuato, 168,756,754 pesos con 27 centavos. Guerrero, 150,686,356 pesos. Hidalgo, 182,188,193 pesos con 88 centavos. Jalisco,
242.328.867 pesos con 73 centavos. México, 780.871.057 pesos con 42 centavos. Michoacán, 231.981.618 pesos con 62 centavos. Morelos, 75.816.000 pesos. Nayarit, 53.290.601 pesos con 69 centavos. Nuevo León, 265.315.286 pesos con 15 centavos. Oaxaca, 176.289.897 pesos. Puebla, 281.762.071 pesos con 60 centavos. Querétaro, 102.697.184 pesos con 60 centavos. Quintana Roo, 48.833.992 pesos con 35 centavos. San Luis Potosí, 123.428.029 pesos con 20 centavos. Sinaloa, 141.709.492 pesos. Sonora, 129.089.638 pesos. Tabasco, 51.490.292 pesos con 72 centavos. Tamaulipas, 162.089.654 pesos. Tlaxcala, 57.459.594 pesos. Veracruz, 352.434.786 pesos. Yucatán, 97.752.320 pesos con 46 centavos. Zacatecas, 73.504.858 pesos con 71 centavos. Total, 5.297.613.378 pesos con 23 centavos. Acceso a los partidos, a radio y televisión con fines electorales, artículo 41. El acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación surge con la reforma política de 1977, con lo que se les otorgó, de manera permanente, espacios de 15 minutos al mes en los medios de comunicación, cada partido en horarios preferentes. Entre 1985 y 1987, el tiempo en los medios de comunicación se incrementó hasta llegar a 60 minutos al mes para cada partido, dividido en 2 programas semanales de 15 minutos cada uno. Si bien esta asignación se daba de manera desigual en los canales y horarios de alta audiencia, tenían la ventaja que, al difundirse en programas largos, permitía comunicar aspectos relevantes de las plataformas políticas de los partidos. En 1990 se introdujeron criterios de asignación en función de las fuerzas electoral de cada partido, a los que se les permitió contratar tiempos adicionales con concesionarios, pero a través del Instituto Federal Electoral. Esta regla se precisó en 1993, cuando se comenzó a regular la cobertura periodística de las campañas a través del monitoreo del IFE. En 1996 surge el mecanismo actual de asignación de tiempos oficiales, pero aún se permitía la compra de segmentos publicitarios comerciales por particulares y partidos. Hasta que, después del 2006, con la gran crisis electoral desatada entonces, se delineó el modelo de comunicación actual, que incluye la prohibición a toda persona de contratar tiempo en radio y televisión con fines electorales y de propaganda política y la prohibición de propaganda negativa. Antes de este modelo, la carencia de regulación llegó al extremo al permitir que empresas o supuestas asociaciones contrataran tiempos en medios de comunicación masiva para la difusión de campañas negativas. Asimismo, servidores públicos abusaron de la difusión de propaganda pagada con recursos de erario en temporada electoral, para posicionar futuras candidaturas con mensajes ajenos a los servicios u objetivos de las instituciones públicas. Por lo anteriormente mencionado, la presente reforma propone un nuevo modelo de comunicación política que se centra en el acceso de partidos políticos y candidatos independientes a radio y televisión mediante los tiempos oficiales del Estado. Su objetivo es procurar la difusión efectiva de mensajes propositivos de los partidos. Para ello, se pautarán mensajes con una duración no menor a 1 minuto.
En este sentido, desde el inicio de las precampañas y hasta la celebración de la jornada electoral, se destinarán 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Dichos minutos serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión. Se asignará el 90% de dichos tiempos a los primeros dos y el 10% al Instituto para la difusión de mensajes informativos relacionados con la contienda electoral. El tiempo asignado a partidos, candidaturas independientes y otros cargos de elección popular se distribuirá conforme al siguiente criterio. 30 minutos se distribuyen entre los partidos políticos y candidaturas independientes en función de su desempeño en la elección para diputados federales. 9 minutos se distribuyen entre las candidaturas de consejerías del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia y las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, y 9 minutos a la difusión de los procesos de revocación de mandato y consulta popular. Cuando no concurran estos últimos procesos de elección y consulta, al tiempo correspondiente se otorgará a los partidos políticos hasta alcanzar el 85% del tiempo disponible. Asimismo, se mantiene la regla que prohíbe a cualquier persona, incluidos los partidos, precandidatos y candidaturas adquirir por sí o por terceros tiempos en radio y televisión. Conforme a lo anterior, durante las precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de 1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión para la difusión de sus procesos internos, es decir, 18 de los 27 minutos que corresponden a los partidos serán usados para difundir propuestas de las precandidaturas. Los 9 minutos restantes serán distribuidos en los partidos para la difusión de mensajes programáticos. En el periodo de intercampaña, es decir, entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, los 27 minutos se destinarán a difundir mensajes programáticos de los partidos políticos. Finalmente, en el periodo conocido como de veda, comprendido entre el cierre de las campañas y la jornada electoral, no se emitirán propaganda de partidos ni de candidaturas independientes. Por lo que respecta a los tiempos no electorales, permanece garantizado el acceso a radio y televisión de los partidos al asignarse hasta el 12% del tiempo total del Estado para ello, el cual corresponderá en su totalidad a los partidos políticos. Finalmente, cabe mencionar que, respecto a la suspensión de la propaganda gubernamental en tiempos electorales, se especifica, en sentido en que ha interpretado el Congreso de la Unión, que se trata de aquella contratada con recursos públicos para los sujetos obligados conforme al artículo 134 constitucional y su ley reglamentaria. Unificación de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional y extinción de los órganos públicos locales y los tribunales electorales de las entidades federativas, artículos 41, 73, 99, 105, 110, 111, 116 y 122. Con esta propuesta se busca fortalecer la democracia y garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben ser independientes del poder político, de los partidos y de los grupos económicos. En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral. El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el proceso de revocación de mandato. Además, un grave problema del sistema político mexicano es el costo de operación que ha cobrado sus procesos electorales supuestamente justificado por su complejidad. En 1999 se asignó un presupuesto de 13.400 millones de pesos, mientras que en 2018 se tuvo un presupuesto de 68.300 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 409% en menos de 20 años. La presente iniciativa propone emprender una nueva etapa electoral en el país. Se plantea transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como autoridad electoral independiente, garantizando los principios electorales de la función electoral como siempre debió haber sido. De igual forma, se propone fortalecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales.
es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República a nivel nacional, estatal y municipal. Además, se propone que lleve a cabo los ejercicios de democracia directa que prevén la Constitución y leyes. Cabe mencionar que el INE, desde su creación hasta la fecha, ha ido ejerciendo cada vez más su facultad de atracción sobre las funciones de los organismos públicos locales, al grado de realizar y verificar prácticamente todas las actividades significativas que corresponden formalmente a dichos órganos, salvo la investigación y sustanciación de quejas, el registro de candidatos, cómputos y declaración de validez. Contar con una autoridad administrativa única abonará a dar mayor certeza y armonizar los procesos electorales y de participación ciudadana. Actualmente, el INE se organiza mediante 4 órganos centrales: el Consejo General como máxima instancia decisoria y su presidencia, la Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y el órgano interno de control. 6 direcciones ejecutivas: del Registro Federal de Electores, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral y Administración. 10 unidades técnicas de comunicación social, de igualdad de género y no discriminación, de asuntos internacionales, contención electoral, de servicios de informática, de vinculación con OPL, jurídica, de fiscalización, del secretariado y de transparencia y protección de datos personales, y órganos delegacionales y de vigilancia en cada una de las entidades federativas delegacionales, juntas locales ejecutivas, consejos locales, juntas distritales ejecutivas y consejos distritales y de vigilancia, una comisión nacional de vigilancia, 32 comisiones locales y 300 distritales y grupos de trabajo. Además de esta compleja estructura, existen comisiones permanentes y temporales, comités y grupos de trabajo del Consejo General que hacen del INE un organismo autónomo grande, burocrático y marcadamente ineficiente para cumplir su principal labor: garantizar elecciones libres, auténticas y democráticas. El nuevo INEC se conformará de órganos temporales y auxiliares, en especial en los periodos electorales, que concentren las funciones que han sido fragmentadas en innumerables unidades administrativas, a efecto de contar con la estructura indispensable para garantizar las funciones asignadas en la legislación. En conclusión, al hacer del INEC una instancia única y verdaderamente nacional con funciones claramente delineadas, se fortalece nuestro sistema democrático, lo que brinda a una ciudadanía y los partidos políticos mayor certeza jurídica, claridad en los procesos y eficiencia en el desarrollo de funciones. Lo anterior unifica la toma de decisiones en distintos procesos relacionados y garantiza su correcto desarrollo. Además, se dejarían de erogar cuantiosos recursos que actualmente se gastan en la estructura de los órganos electorales. Basta observar que, además de lo asignado al INE, cada año se gastan más de 13,000 millones de pesos para sostener los organismos públicos locales. Además del gigantismo de los órganos electorales locales, hay que agregar la irrelevancia de los tribunales locales en materia electoral que, como primera instancia, no brindan certeza a los procesos electorales. El Poder Judicial de la Federación resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales. Por eso, se propone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación absorba las controversias electorales locales del país. Conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, artículos 41 y 99. Desde sus antecedentes, el actual INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueron integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder, en detrimento de su imparcialidad en favor de la democracia. La presente iniciativa busca reivindicar a la ciudadanía como fuente de poder y prestación de estas instituciones clave en el funcionamiento de los poderes formales del país. Se propone ahora un esquema nuevo que involucra a los 3 poderes de la Unión en la determinación de las personas titulares de dichos órganos. A partir de candidaturas presentadas por las cámaras y diputados y senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ejecutivo Federal se propone que el voto popular decida la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo General del INEC,
Dichos cargos serán ocupados por un periodo de 6 años improrrogables. La jornada electiva para definir a las personas titulares de estos órganos se celebraría el primer domingo de junio cada 6 años, con excepción de la primera jornada efectiva. La Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para la jornada electiva de las personas titulares de las consejerías electorales del INEC, el Senado de la República, la de magistraturas. Cada uno de los poderes de la Unión postulará a 10 personas de manera paritaria para la integración del Consejo General del INEC y a 10 para las magistraturas electorales. En ambos casos, el INEC organizará el proceso electivo. Durante la campaña, las candidatas y candidatos tendrán derecho de acceso de manera igualitaria a radio y televisión con el fin de exponer sus propuestas y programa de trabajo. Asimismo, se establece la obligación del INEC de organizar foros de debate en tiempos blindados gratuitamente por medios de comunicación bajo el principio de equidad. Ahora bien, en congruencia con las normas de propaganda que rigen a los partidos, se propone prohibir la contratación de espacios en radio y televisión por persona física o moral para evitar injerencias indebidas que atenten contra la imparcialidad que deben tener ambos órganos. Se prohíbe a los partidos políticos realizar actos de proselitismo y emitir propaganda a favor o en contra de candidatura alguna. Una vez efectuada la jornada de votación, el INEC realizará los cómputos de la elección y los comunicará a la Cámara que corresponda para que ésta realice y publique la suma. Esta se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá la facultad de resolver las impugnaciones, calificar el proceso y declarar sus resultados. Para la integración del INEC, se elegirán a 7 personas consejeras y presidirá el organismo aquella que haya obtenido la mayor votación. En lo que respecta a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se elegirán también a las 7 personas magistradas. La presidenta se definirá por elección de sus integrantes y se ocupará por un periodo de 4 años. En caso de falta absoluta de una persona consejera, la Cámara de Diputados designará quién deberá sustituirla por una mayoría calificada. En caso de que sea la persona presidenta, su lugar será ocupado por quien le haya seguido en número de votos. Para el caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva de las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, someterá el Senado de la República una terna para que elija entre ellas a la persona interina. Además, se contempla el procedimiento para la elección de consejeros electorales, así como las fechas en las que la Cámara de Diputados debe emitir la convocatoria de elección de personas consejeras y en la que se debe remitir el listado de candidaturas del INEC, lo que otorga certeza al procedimiento y al mismo tiempo garantiza la adecuación con formación del instituto, lo que a su vez da seguridad de que los procesos electorales no se verán empañadas por la inadecuada conformación del árbitro electoral. Elección mediante sistema de mayoría relativa y reducción del número de legisladores y legisladoras. Artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 116 y 122. La crisis de representación política es una de las principales características de las llamadas democracias contemporáneas. En México, desde hace décadas, se cuestiona la legitimidad de las personas legisladoras en general, pero marcadamente de las plurinominales. En la presente iniciativa se propone un método de elección que busca mejorar la representación ciudadana depositada en las cámaras del Congreso de la Unión con la reducción del número de sus integrantes y su elección mediante el sistema de mayoría relativa uninominal, votados de manera directa y secreta por la ciudadanía en cada uno de los distritos electorales. La Cámara de Diputados quedará conformada por 300 curules, es decir, se eliminarán 200 diputaciones plurinominales, aunque en ningún caso la representación de una entidad federativa puede ser menor de 2 diputados. Por su parte, el Senado de la República quedaría integrado por 64 escaños, la mitad de los que actualmente tiene. De igual modo, serían elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía mediante el sistema de mayoría relativa por entidad federativa, correspondiendo 2 escaños por cada estado. Asimismo, se propone que los congresos de las entidades federativas se integren por diputadas y diputados electos de manera directa y secreta conforme al sistema de mayoría relativa. Voto electrónico. Artículo 35. Esta iniciativa propone también aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la participación ciudadana en las elecciones.
las consultas populares y las consultas de revocación de mandato. México cuenta con un asidero legal apenas suficiente para recibir votos de manera digital y, de hecho, en el ámbito local de la Ciudad de México, Coahuila, el Estado de México y Jalisco ya han celebrado elecciones y consultas de esta forma. Cabe advertir que, antes de implementar una votación totalmente electrónica, se deberán ensayar tanto diversas tecnologías como mecanismos de certificación, autenticación y encriptación, así como modelos híbridos que combinen testigos documentales con tecnologías de la información y comunicación, hasta lograr mecanismos que brinden certeza a la ciudadanía con el respeto y conteo de cada uno de los votos. En este sentido, se eleva a rango constitucional la garantía del uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto y con ello hacer más eficaz y asequible el ejercicio de este derecho. Reducción de integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías, artículos 115, 116 y 122. Esta iniciativa propone establecer un criterio poblacional para la definición del número de representantes en cada uno de los congresos locales, así como de los ayuntamientos y las alcaldías en la Ciudad de México. Con respecto a las legislaturas de las entidades federativas, se propone establecer los siguientes topes en la definición de sus integrantes. El número de representantes en las legislaturas de los estados no podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor al 1 millón de personas y por cada 500,000 habitantes adicionales podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45 diputadas o diputados. De este modo y conforme a la población de cada entidad federativa tiene, considerando los datos del Censo General de Población 2020, se contrasta el número de integrantes que actualmente tiene cada cámara con los que tendría conforme esta propuesta. Colima, de 25, pasaría a 15 diputaciones. Baja California Sur, de 21 a 15. Campeche, de 35 a 15. Nayarit, de 30 a 15. Tlaxcala, de 25 a 15. Aguascalientes, de 27 a 15. Zacatecas, de 30 a 16. Durango, de 25 a 16. Quintana Roo, de 25 a 16. Morelos, de 20 a 16. Yucatán, de 25 a 17. Querétaro, de 25 a 17. Tabasco, de 35 a 17. San Luis Potosí, de 27 a 18. Sonora, de 33 a 18. Sinaloa, de 40 a 19, Hidalgo, de 30 a 19, Coahuila, de 25 a 19, Guerrero, de 46 a 20, Chihuahua, de 33 a 20, Baja California, de 25 a 20, Oaxaca, de 42 a 21, Michoacán, de 40 a 22, Chiapas, de 40 a 24, Nuevo León, de 42 a 24, Guanajuato, de 36 a 25, Puebla, de 41 a 26, Veracruz, de 50 a 29, Jalisco, de 38 a 29, Ciudad de México, de 66 a 31, Estado de México, de 75 a 45, total de 1,113 diputados a 654. Ahora bien, en relación con los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, el mismo criterio poblacional debe prevalecer en la integración de los ayuntamientos y las alcaldías, por lo que se propone reformar el artículo 115 para definir como estructura base de los ayuntamientos una presidencia municipal, una sindicatura y un número variable de regidurías conforme a la población del municipio, observando las siguientes reglas. 1. Corresponderá una regiduría a los municipios cuya población sea menor de 60,000 habitantes. 2. Corresponderá hasta 3 regidurías a los municipios cuya población sea superior a 60,000 y hasta 370,000 habitantes. 3. Corresponderá hasta 5 regidurías a los municipios cuya población sea superior a 370,000 y hasta 690,000 habitantes. 4. Corresponderá hasta 7 regidurías a los municipios cuya población sea superior a 370,000 y hasta 1,010,000 habitantes y corresponderá hasta 9 regidurías a los municipios cuya población sea superior a 1,010,000 habitantes.
En el caso de la Ciudad de México, se reformará el artículo 122 para establecer que las personas concejales se elegirán atendiendo el método de cociente natural y resto mayor. Artículos transitorios. Por lo que se hace el régimen transitorio, se especifica que la elección de consejerías del INEC, las magistraturas electorales de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se llevará a cabo de manera extraordinaria el primer domingo de junio del 2025, para lo cual la Cámara de Diputados publicará la convocatoria dentro del plazo de 20 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto. De igual manera, se estipula que los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el INE pasarán al INEC. En relación con las magistraturas del Tribunal Electoral y del Poder Judicial de la Federación, se propone que, a partir de la protesta de las personas magistradas electas, cesarán quienes actualmente ocupen el cargo en la Sala Superior y salas regionales y, a la vez, quedarán disueltos los tribunales electorales locales. El patrimonio de estos últimos pasará al gobierno local correspondiente. Las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluirán su encargo por el periodo para el cual fueron nombrados. Una vez que tomen propuesta las magistradas y magistrados que deriven de la elección extraordinaria que se celebre en 2025 para la renovación de dichos cargos. Por su parte, los tribunales electorales locales se extinguirán a partir de la rendición de protesta de las personas magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los organismos públicos locales se extinguirán cuando se instale el Consejo General del INEC y, en aras de certeza y seguridad jurídica, se establece que se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas a cada uno de dichos organismos, incluidos los que forman parte del servicio profesional electoral. El Poder Legislativo tendrá 180 días para expedir la legislación única en materia electoral, en donde se señalará el mecanismo mediante el cual deberán homologarse los calendarios electorales locales con los procesos federales. En conclusión, de aprobarse la presente iniciativa, México contará con un sistema electoral que otorgue a la ciudadanía la representatividad y pluralidad de su espectro político de manera fehaciente, garantizando una mayor equidad, equilibrio de poder, certeza en los procesos electorales, autenticidad en las elecciones y ejercicios de democracia directa, austeridad y eficiencia en el gasto público, así como la aplicación de los principios rectores de la función electoral, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, certeza y máxima publicidad. El resultado esperado es contar con representantes legitimados por el voto popular que respondan a los intereses de la sociedad mexicana e instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales, a la altura de las expectativas y necesidades del pueblo mexicano. En virtud de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral. Pues este es el contenido de esta iniciativa de reforma en materia electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Están informados, haremos una segunda entrega donde analizaremos cada uno de los artículos que comprenden los cambios que se están proponiendo aquí, pero eso será en la siguiente entrega. Mientras tanto, eso es todo. Hasta la próxima.